Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial donde vamos a resolver un problema relacionado con la física eléctrica, en concreto con el tema de los condensadores. Bueno, pues el problema nos dice, como podéis leer, que dos esferas metálicas de radio 60 y 90 milímetros respectivamente se cargan con un microculombio. Ya sabéis que el culombio es la unidad de carga que nosotros vamos a utilizar en el sistema, cada una poniéndose posteriormente en contacto con un hilo conductor de capacidad despreciable. Nos piden que hallemos el potencial de cada esfera aislada, el potencial después de la unión y la carga de cada esfera después de la unión y la cantidad de carga que circuló por el hilo. Bueno, el concepto que tenéis que tener en cuenta es que esto sería como si fueran dos bolas de diferentes tamaños, una de 60 y otra de 90 milímetros de radio, y lo que vamos a hacer es cargarla eléctricamente cada una. La carga se va a distribuir lógicamente por la superficie. Luego la densidad de carga que nosotros vamos a tener va a depender de la superficie que tengamos. Sabéis que la superficie se mide como 4pi r al cuadrado, con lo cual la pequeña tendrá una superficie más pequeña que la grande y además va a reunir una mayor densidad de carga, porque es la misma carga repartida en un elemento más pequeño, ¿de acuerdo? A partir de ahí, nosotros vamos a cargar una, vamos a cargar la otra, la capacidad, que ya sabéis que se puede calcular, por ejemplo, a través del teorema de Gauss, pero en principio es un dato que podemos conocer o que se puede incluso buscar en tabla si no queréis calcularlo o si no lo exigen. Hay otros tutoriales donde hemos visto cómo se calcula esto. Bueno, pues la idea es que nosotros podamos coger esa carga que está repartida, calculamos en función de su capacidad, que es una constante meramente geométrica, solo depende de la geometría, y luego vamos a calcular cuál es ese potencial, ese voltaje que va asociado, ese campo, ese voltaje, sí, realmente un voltaje, que va asociado a esa unidad de carga, y luego lo que vamos a hacer es conectar esos dos elementos. Esos dos elementos que nosotros vamos a conectar en esa esfera a través de un hilo que vamos a considerar ideal, que no va a tener ningún tipo de capacidad, vamos a conectarlo de tal manera que se puede considerar que es un elemento de conexión en paralelo. Y en paralelo, la capacidad resultante de dos elementos se suman directamente, igual que ocurría con la resistencia eléctrica cuando las conectábamos en serie. Bueno, vamos a verlo para que lo tengáis un poquito más claro. Esta es la idea. Vamos a empezar a ver aquí. Vamos a partir de dos esferas independientes, la pequeña, que es la de 60, y la grande, que es la de 90. La fórmula general es que la carga es igual a la capacidad por ese potencial, por ese voltaje que está asignándole a la superficie de nuestra esfera en este caso. Ya sabéis que si estamos hablando de que es una esfera hueca, pues en el interior no habría campo eléctrico, con lo cual tiene sus consideraciones respecto al potencial. Y la capacidad pues depende exclusivamente de la geometría de la esfera. Bueno, pues tendríamos entonces que para el cuerpo 1, la carga 1 sería capacidad 1 por ese potencial 1. La fórmula, que ya hemos dicho que la podéis encontrar en otros tutoriales, incluso la enlazaré después para que podáis visualizarla, nos quedaría que sería 4pi epsilon sub 0, la permitividad en el vacío, por el radio, en este caso, de la esfera 1. La capacidad 1, de esta forma, sabiendo que sub 0 correspondería a 1 partido por 4pi, 9 por 10 elevado a 9, aquí tenemos que en cuenta que la permitividad relativa, vamos a considerar que es la unidad, si no estaría multiplicándose aquí, este sub 0 multiplicaría la epsilon sub r, y luego por R1. Bueno, pues como sabemos el radio, sabemos que es 0,06 metros el radio y sabemos que estos dos se cancelan porque están multiplicando arriba y dividiendo abajo, pues nos quedaría este resultado expresado en faradio. Haciendo un cálculo análogo para la grande, nos quedaría que Q sub 2 igual a C sub 2 por V sub 2. Este C sub 2, misma fórmula, distintas dimensiones, mismo valor de la constante, 1 partido 4pi, 9 por 10 elevado a 9 en el vacío, epsilon sub r 1, estamos hablando de permitividad relativa unidad, y luego el radio, pues 0,09. Resultado este en faradio. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Bueno, pues ya que sabemos cuánto tiene el potencial aislado de cada esfera, lo que vamos a hacer es ver cuánto vale ese potencial, sabiendo que lo vamos a despejar de C sub 1 y de Q sub 1. Con lo cual, haciendo la división, nos quedaría la carga, que es un microculombio, entre la capacidad que hemos calculado, que es este valor. Y eso nos quedaría, al reducirlo, 15 por 10 elevado a 4 voltios. Con respecto a esta, nos quedaría, pues, V2 igual a Q sub 2 entre C sub 2, mismo valor de la carga, un microculombio, dividido entre el nuevo valor de la C sub 2, que sería este. De tal manera que ese V2 sería Q sub 2 entre C sub 2. Por tanto, nos quedaría 10 elevado a 5 voltios. Ya tenemos nuestro potencial de la esfera grande, 10 a la 5, el potencial de la pequeña, 15 por 10 elevado a 4. Bien, ya tenemos nuestros dos valores. ¿Qué nos queda después de la unión? Bueno, pues en la unión lo que vamos a hacer es conectarlo con un cable en paralelo. Vamos a conectar dos condensadores, esféricos en este caso, en paralelo. ¿Cuál es el potencial considerando como si todo fuera un único elemento?
Bueno, pues la suma de ambos. Esas capacidades de ambos es la suma, y por lo tanto, al sumarla nos quedaría este valor, 0,15 entre 9 por 10 elevado a 9 faradios. ¿Cuánto vale la carga? Pues la suma de las dos que tenemos, porque al ser un único elemento, la carga se reparte entre ambos, de otra forma distinta, pero se reparte entre ambos. Con lo cual nos quedaría Q1 más Q2 igual a 2 por 10 elevado a menos 6, 2 microcoulombios. ¿Cuál nos queda de valor entonces el potencial que queda después? El reparto de ese voltaje. Bueno, pues habrá que dividir la carga total que hemos calculado entre la capacidad nueva de esa nueva distribución geométrica que tenemos de dos esferas unidas por un cable conductor, que nos da igual que sea un cable como que las pongamos en contacto. Bien, pues ese elemento, traducido ya a sus valores, nos quedaría 120 por 10 a la 3 voltios, un valor pues bastante alto. Bien, ya tenemos entonces el potencial después de la unión. ¿Qué nos quedaría entonces? Vamos a ver la carga después de que yo la corte el hilo y la separe. Una vez que la tengo aquí, ¿cuál será la carga nueva de cada una de las bolas? Bueno, pues la densidad de carga ya ha cambiado. Entonces nos quedaría que la nueva carga sería la capacidad que no se ve alterada. ¿Por qué no se ve alterada? Bueno, pues no se ve alterada porque hemos dicho que depende solo de la geometría del condensador. Como es esférico y sigue siendo esférico, pues la capacidad es la misma. La tenemos aquí calculada. ¿Y cuánto vale el nuevo potencial? Ese potencial ya es el común, porque al ponerlo en contacto hemos homogeneizado ese potencial. Y sería el mismo para ambos, 120 por 10 al cubo. Bien, pues en el caso de arriba nos quedaría 0,8 microcoulombios, y haciendo lo mismo, pero para la capacidad de la esfera mayor, nos quedaría 1,2 microcoulombios, valores muy pequeñitos. Nos falta solamente por saber una cosa: ¿cuánto ha migrado de una bola a la otra? Bueno, pues lo que ha migrado, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues evaluando cuánta carga tenía una y cuánta carga tiene después. Si os fijáis, la carga de la bola 2 menos la carga de la bola 2 en el estado anterior sería, si la carga 2', es decir, después de haberlas puesto en común, me vale 1,2 y yo partía de 1, es porque la bola 2 ha ganado 0,2 microcoulombios. Y ha ganado 0,2 microcoulombios porque se lo ha cedido la bola 1. ¿Por qué se lo cede la bola 1? Porque tiene una mayor densidad de carga. Tiene la misma cantidad de carga repartida en una superficie más pequeña. Por lo tanto, como la otra está deficitaria, lo que hace es que roba o le solicita o se intercambian en ese sentido las cargas. Al mismo tiempo podemos comprobar que la carga 1 menos la carga 1' coincide con esos 0,2 microcoulombios. En el caso de uno se pierden, en el caso de la otra, lógicamente, se ganan. Bien, pues hasta aquí este problema de condensadores, que espero que haya sido de tu interés, y solo me queda agradecerte tu atención y esperarte para el próximo tutorial.